La historia comienza en un campo de batalla, donde todos habían sido aniquilados, excepto por una guerrera que aún estaba con vida, pero extremadamente herida, clamando haber sido traicionada. De pronto se empezaron a escuchar los pasos de un ser que desprendía una aura divina acercándose a un chico. La figura se sorprendió al ver que aquel joven seguía con vida. Su título era Wei Chang, o la lanza fantasma, el cual se encontraba al borde de la muerte. El ser divino le dijo que como había mantenido su promesa, ahora era su turno de cumplir con su palabra, y le preguntó si deseaba ser resucitado. Con las pocas fuerzas que tenía, murmuró su deseo, dejando al ser divino inexpresivo, y éste le dijo que nada de él podría volver al pasado. Sin embargo, él se le quedó mirando aún esperanzado. Aún así, una vez más, la figura le reafirmó que su deseo era imposible de cumplir. El guerrero, totalmente devastado y desilusionado, murió. El ser divino se preguntaba por qué no había pedido ser revivido, pero fue interrumpido por la guerrera de antes. Ambos lograron reconocerse y revelaron sus identidades. Ella le dijo que el chico ya no tenía nada. Era mejor regresar y perder sus memorias que simplemente morir. Después de ver que la gula se negaba nuevamente, ella procedió a arrancarse un amuleto. La gula, al ver dicho objeto, supo que por el juramento real ahora debía concederle un deseo a la chica. Ella le dice que todo había terminado, y que lo mínimo que podía hacer era ayudar al chico. La gula le advirtió que solo podría enviar sus sentimientos de anhelo al pasado, pero tanto ella como el chico morirían en esta época. Quería asegurarse de que estaba consciente de su deseo, y ella respondió con total serenidad que sí. Es entonces cuando la gula comenzó a conjurar el deseo, transfiriendo la gema del amuleto al chico, y mencionando de que estaba ansioso de que llegara el momento en el que se reencontrara con ellos. En la actualidad, vemos a nuestro protagonista, Seol Ji-hoo, el cual se encontraba apostando, pero al final pierde y termina desquitándose con todo lo que ve a su paso. En eso, dos personas lo reconocen, afirmando que era un chico de unos 20 años, que en su momento fue muy popular por ser capaz de ver el momento exacto para apostar y ganar, pero repentinamente dejó de verlo. Nuestro protagonista, frustrado por no poder ganar, se le ocurre una idea. Al día siguiente nos transferimos a una cafetería, en la cual entra un chico muy confiado exigiendo el número de la gerente de la cafetería, pero esta lo rechaza sin más. Es ahí cuando las otras chicas empiezan a analizar al chico y cuestionando a la gerente por haberlo rechazado. En eso ingresa alguien más al café. Yo Seonghwa, la gerente, recibe al cliente como de costumbre hasta que se da cuenta de quién era, pero Seol Ji-hoo le ignora y pide un americano como si nada. Las chicas lo tratan como a un pobre por su forma de vestir, pero a la señorita Yo Seonghwa no le importa y lo atiende de inmediato. Luego de un falso chantaje con una cucaracha en su café, Yo Seonghwa lo atiende personalmente y tienen una pequeña discusión, en la que Seol Ji-hoo se queja por el hecho de que hubiera terminado con él y exige una compensación. Seonghwa lo mira fijamente, pero al final termina cediendo, diciéndole que el dinero que le iba a dar sería por haberla apoyado en sus estudios y otros gastos durante su relación. Seol Ji-hoo se queja por solo haber recibido 2 millones de wons, pero ella le dice que eso era todo y que se alargara. Seol Ji-hoo se queja diciéndole que había cambiado, y ahora lo trataba como un vagabundo solo porque no tenía dinero. Pero de repente, Yo Seonghwa empezó a llorar, preguntándole qué era lo que le había pasado, pues él lo fue todo para ella. En sus peores momentos era el que la apoyaba, pero estaba decepcionada al ver su estado actual. Seol Ji-hoo, frustrado, se dice a sí mismo que si tan solo no hubiera perdido esa cosa. Vemos un flashback de Seol Ji-hoo en su infancia. Cuando era pequeño, se dio cuenta de que tenía una habilidad, la cual era que al poner mucha atención sobre algo,
Podía ver un brillo verde en las cosas. Eso significaba que nada malo pasaría, pero si en lugar de eso no veía ningún brillo, significaba que en la mitad de las ocasiones algo malo ocurriría. Así que para poner a prueba su habilidad decidió irse a un casino. Durante su primer año tuvo a la dama de la fortuna de su lado, pues fue capaz de convertir 100,000 wones en 2 millones, los cuales procedió a gastarlos en lujos. Pero luego, entre más usaba su habilidad, su salud iba empeorando, sufriendo de migrañas e insomnios, pero sobre todo, dificultando el uso de su habilidad, hasta que cayó seriamente enfermo, y con ello también perdió su habilidad. Sin embargo, ya se había vuelto un adicto a las apuestas, perdiendo también así a su pareja. Nos trasladamos a las afueras de la ciudad, después de la visita a la cafetería, lugar donde estaba Ji-Hoo bebiendo, con la esperanza de que con el dinero que recibió solo necesitaría un último acierto para que todo volviera a ser como antes, aunque la pregunta era cómo lograrlo. Como se encontraba demasiado fatigado, procede a dormirse en ese lugar, pero de pronto empieza a tener una serie de recuerdos del futuro, y una idea se le viene a la mente: quiero comenzar de nuevo. Este se despierta con un enorme dolor de cabeza y quejándose por el sueño tan enfermizo, e intenta relajarse, pero sus pensamientos no se lo permiten, así que se levanta decidido a cambiar su situación y a devolverle el dinero a Seonghwa, aunque cuando estaba buscando el dinero no logra encontrarlo, así que empieza a buscarlo desenfrenadamente, pensando que mientras dormía alguien se lo había robado, pero no había nadie en ese lugar. Totalmente frustrado, se rinde y estaba a punto de ir a ahogarse en un río, pero mientras se lamentaba, en ese momento su habilidad regresó mucho más potente que antes. Repentinamente apareció una señorita llamada Kim Hana para hacerle una consulta, y Ji-Hoo comenzó a experimentar un déjà vu como si esa situación ya lo hubiera vivido antes. En eso recibe la tarjeta de Hana, pero de la nada pensó en ella como un escudo de carne. Ji-Hoo estaba más confundido que nunca, y Hana de manera inesperada sacó un bolso con 2 billones de wones para que apostara junto con ella. Aunque Ji-Hoo rechaza la oferta y empieza a preguntarle de dónde lo conocía, Hana solo le da una respuesta genérica, aumentando de ese modo las sospechas de Ji-Hoo. Después de una larga plática, así como varios cuestionamientos y pensarlo bastante, Ji-Hoo acepta escucharla siempre y cuando, en lugar de un contrato, le ofreciera una invitación. Ji-Hoo tiene una serie de recuerdos del futuro, en los que se enfrentaba a una infinidad de monstruos de manera desesperada hasta morir. Y también como en sus últimos momentos le hizo una plegaria a un dios para empezar de nuevo. Sin embargo, en ese sueño todo comenzaba al conocer a Hana. En el presente, Hana se encontraba sorprendida ante tal petición, y le pregunta si ya había estado en el otro lado, pero Ji-Hoo lo niega. Hana poseía una habilidad que le hacía saber que él no había estado en ese lugar, así que le pregunta cómo pudo saber la diferencia entre un contrato y una invitación, así como que no debería desperdiciar su preciosa invitación en él. Luego de una discusión en la que Ji-Hoo le echó en cara los problemas ocasionados por una droga relacionada con la empresa en la que trabajaba Hana, la hace enojar bastante. Escuchame una cosa, pedazo de hijo de remil puta y la recalcada concha de tu renegrito. Pero al final le dice que no estaba autorizada para ofrecer invitaciones, aunque Ji-Hoo la contradice usando las palabras que ella misma le había dicho poco antes. Hana recuerda un pacto que hizo con un dios en el pasado, del cual recibió un sello dorado, y según la profecía del dios, ese era el momento de usarlo, aunque antes comienza a hablarle a Ji-Hoo de 3 condiciones. La primera era nunca haber entrado al otro lado, esa condición se cumplía. La segunda era contarle todo sobre él, pero Ji-Hoo se niega, pues tendría que mencionarle sus recuerdos del futuro, a lo que promete contarle todo más adelante cuando confiara más en ella. Hana parecía estar bien con eso, y la última condición era que solo podría hacer contratos con ella, cosa que Ji-Hoo acepta.
A lo que Hana saca repentinamente un sello dorado de su bolsa y se avienta para marcar a Ji-Hoo, dejándolo sorprendido. Una vez terminado el sellado, Hana le da un sobre que contenía la invitación y hora en la cual se abriría el portal hacia el otro lado. Además, le dice que cueste lo que cueste, debía sobrevivir, y se marcha no sin antes devolverle el dinero que había perdido, pues era ella quien lo había tomado. Ji-Hoo se quedó procesando toda la información, pero se acordó de Seong-Wei que debía devolverle el dinero, así que regresa a la cafetería. Ya ahí empezó un conflicto donde Seong-Wei quería sacarlo de la tienda y lo amenaza con llamarle a la policía. Ji-Hoo le pide que lo escuchara, pero ella se niega y se encierra en otra habitación. Sin opción, les pide a las chicas que le dieran el dinero por él. Ya después se encontraba afuera esperando que se abriera el portal, así que empieza a buscarlo. Seong-Wei pregunta si ya se había ido, a lo que sus amigas le dan el sobre con el dinero. Es entonces que rápidamente sale a buscarlo. Ji-Hoo estaba escribiéndole una disculpa a Seong-Wei, hasta que de la nada un portal se abrió encima de él, absorbiéndolo. En eso llegó Seong-Wei al lugar, pero ya no pudo verlo. Solo encontró su celular con la disculpa a medio escribir, quedando totalmente confundida. Regresando con Ji-Hoo, este despertó en su habitación, y antes de poder pensar en qué estaba pasando, sonó un teléfono. Al revisarlo, este le da la misión de llegar a un auditorio de un instituto, y le quedaban menos de 10 minutos para hacerlo, así que rápidamente se alista y llega al lugar marcado. Ahí es recibido por una señorita en la puerta que le pide algo para entrar. Ji-Hoo no sabía bien qué hacer en esa situación, pero por suerte alguien del fondo le dice que debía darle su invitación, cosa que hace. Cuando la mujer lee la invitación, cambia radicalmente su actitud, dejando a todos muy sorprendidos. Esta lo guía hasta su sitio muy amablemente y se retira. Es entonces cuando todos empiezan a murmurar sobre él. Mientras Ji-Hoo analizaba su entorno, recibe un déjà vu, en donde el orden de los eventos que recordaba ya había cambiado. De repente la puerta se cerró y toda la atención se dirigió hacia Han, el guía, el cual los invitó a abrir sus ventanas de estado y que no tenían de qué preocuparse, pues eso era privado, solo el portador podría verlo, a lo que todos revisan sus ventanas y uno de ellos pregunta qué era el apartado de habilidad innata. Han responde que naturalmente un humano no tenía ninguno, así que no era algo a lo que debía darle importancia. Pero Ji-Hoo, confundido, se preguntaba por qué en ese caso él tenía dos habilidades innatas. Una de ellas era visión futura, la cual seguramente estaba relacionada con sus sueños. El guía les pide a todos que activen su marca de grado. Unas personas fueron las primeras en hacerlo, recibiendo una marca de bronce. Han hace aparecer unos bolsos con un bono acorde al nivel de su marca y los incita a usarlos, ya que el tutorial comenzaría pronto y sería una lástima que murieran sin usarlos. Luego, Kang-Suk y Jeon Se-ora activaron sus marcas, siendo de nivel plata, obteniendo mejores bonos que los de bronce. El último que faltaba de activar su marca era Ji-Hoo, pero al hacerlo dejó impactado al guía, pues el color de su marca era dorada. Todos alrededor estaban atónitos ante este acontecimiento, y Ji-Hoo recibió su bono por parte de la señorita de antes, y empieza a activar las 3 cajas de los bonos. En la primera, su habilidad de visión futura le permitió desbloquear su segunda habilidad innata, llamada 9 ojos, despertando también el primer camino observación general. Al ver a su alrededor, se da cuenta de que ahora podía ver las ventanas de estado de los demás. Luego procede a abrir las 2 cajas restantes, consiguiendo otra evolución, despertando así el camino izquierdo, adquiriendo 3 de los 9 ojos de su habilidad. El amarillo significaba atención requerida, el naranja no acercarse y el rojo retirada instantánea.
pero de pronto recibió un flashback en el cual una mujer le resaltaba que tenía los ojos de los 7 colores del arco iris. El guía es llamado por una participante quejándose de que ella, junto con otro grupo de personas, no habían recibido una bolsa con bonos, a lo que el guía les dice que el motivo de eso era porque ellos habían sido arrastrados a ese lugar por su contrato, mientras que los demás habían sido invitados personalmente. La trampa fue recibir un monto de dinero a cambio del contrato y participar, dejando sin respuesta a la participante. Aún así, los demás empiezan a reclamar, pero a todos les llega una notificación al teléfono. Era una misión enviada por el guía, dando inicio al evento. La misión consistía en escapar del auditorio y llegar a la zona de espera en el segundo piso del edificio principal de la escuela, con un tiempo límite de 4 horas. Y de repente un temblor sacudió a todo el auditorio. Ji-Hoo se levantó y fijó su mirada en la puerta, la cual desprendía un brillo rojo, lo que quería decir que no debía acercarse. Parecía ser que alguien estaba intentando entrar, y la puerta estaba a punto de romperse, a lo que todos intentaron frenarla como pudieron. Ji-Hoo, calmado, mientras analizaba el informe de la misión, pudo leer que el bloqueo fue inútil y que en medio del caos aparecería un hoyo. En eso, el ser detrás de la puerta dejó de forcejear, y todos se calmaron, y el grupo de Kang decide irse a investigar, pero son interrumpidos por un señor, el cual se queja de que debían cooperar con los demás, aunque a este último no le importaba. E incluso una chica también le pidió trabajar en equipo, a lo que este les deja en claro que para él eran simplemente una carga. Intentan calmar un poco la situación, aunque Kang empezó a seleccionar a quién llevarse con él, dejando al resto a un lado ya que no tenían invitación, y sorpresivamente llama a Ji-Hoo, invitándolo a unirse a su grupo. Pero antes de responder decide activar su habilidad y analizar todo el lugar. La puerta principal era de color verde, Kang era naranja. La chica no tenía color, y de la nada un brillo rojo apareció debajo de sus pies. Ji-Hoo alerta a todos a huir, aunque al hacer eso un chico termina lesionándose, por lo que su hermana lo auxilia, y en eso salieron del piso unos ganchos que estaban atados a algo. Las personas quedaron confundidas al ver eso, pero de la nada un gancho salió en dirección al chico, aunque fue salvado por su hermana, la cual lamentablemente recibió el gancho de lleno y fue arrastrada hacia el hueco. Un grupo de personas corrieron a ayudarla, y el resto simplemente no se pudieron acercar por miedo. Ji-Hoo fue presionado a ayudar, pero era demasiado tarde. Su vida había llegado a su fin, siendo batida en el proceso. Aún así, sin deseos de rendirse, su hermano intentó ayudarla, pero él y todos los presentes se dieron cuenta de que su tren superior ya no estaba pegado a ella. De repente, un ser emergió del hueco con sed de sangre, a lo que todos intentaron huir, pero la puerta principal estaba bloqueada. Sin más, un señor se lanzó a atacar al monstruo, aunque este lo repelió con sus ganchos, y enojado empezó a aniquilarlos uno por uno. Al final lograron abrir la puerta y todos comenzaron a huir. Ji-Hoo iba a hacer lo mismo, pero por instinto empezó a prepararse para pelear, imitando los movimientos de su yo del futuro. El monstruo ataca controlando los ganchos, y Ji-Hoo liberó un aura de pelea, logrando devolverle el ataque al monstruo, a lo que este cedió, siendo intimidado y pensando en huir. Ji-Hoo no sabía explicar qué era lo que había acabado de hacer. Fuera del coliseo, el grupo de Kang-Suk intenta ingresar a uno de los edificios, aunque estaban teniendo problemas en hacerlo, y a un integrante se le ocurre una mejor idea, a lo que es elogiado por Kang, pero a través del vidrio roto fue capaz de ver al monstruo, alertando a todos y tomando la oportunidad para separarse y huir. Volviendo con Ji-Hoo, estaba sorprendido de que el diario hubiera predicho el hueco y se lamentaba por no haber podido ayudar a la chica. En eso, vemos que dentro del coliseo aún había una integrante escondida.
Ji-Hoo empieza a explorar la zona para llegar al segundo piso como decía la misión, pero de repente una de las puertas detrás suya se cerró y Ji-Hoo se volteó asustado viendo a una persona merodeando la zona, la cual preguntaba si había alguien ahí. Ji-Hoo rápidamente usó su habilidad, pero no veía ningún color, así que echó un vistazo a su ventana de estado, solo para descubrir que esa persona era Hyun. Ya un poco más confiado, responde su llamado, a lo que Hyun se alegra de haberlo encontrado, ya que prefería estar con él que con Kang, pero Ji-Hoo lo cuestiona, y este se da cuenta de que le estaban poniendo a prueba, así que le dice que no tenía de qué preocuparse, no haría nada si veía injusticias o cosas por el estilo. Ji-Hoo decide analizar su ventana de estado. Hyun era alguien que priorizaba su beneficio, además era demasiado inteligente. Ji-Hoo entonces le pregunta por qué ayudó a esa chica antes, ya que eso no era algo beneficioso para él, pues podría haber muerto, pero Hyun le dice que solo lo hizo para que le debieran un favor, aunque su plan había fallado. Ji-Hoo se sorprende por su forma de pensar tan calculadora, así que al final le dice que estaba dispuesto a cooperar con él, ya que compartían la meta de salir de ese tutorial con vida, y deciden sellar el trato con un apretón de manos y empiezan la búsqueda para llegar al edificio principal. Luego de explorar por un rato, llegan a un garaje y logran encontrar el edificio principal. Por otro lado, los demás supervivientes que huyeron se habían ocultado, y uno de ellos intenta mantenerlos calmados, aunque aún había varios que seguían muy asustados, a lo que al señor se le ocurre una idea. Habían logrado encontrar una piedra. Vemos que dentro del edificio estaba John Seora, la cual se encontraba investigando la zona, aunque tardó en darse cuenta de que el monstruo estaba merodeando cerca de ahí, así que corre a esconderse. Pero en eso, un vidrio se rompió a causa de las personas de afuera que desconocían que ella estaba en ese lugar. Más aterrorizada que nunca, se obligó a aguantar su propia respiración, pero el monstruo sintió la presencia del grupo en el exterior y comenzó a acecharlos. Todos corrieron despavoridos y decidieron dividirse, pero uno de ellos se tropezó, aunque fue salvado por el lanzamiento de otra piedra hacia el monstruo, haciéndolo enfurecer. El grupo que se dividió aprovecha la oportunidad para refugiarse, aunque Sing Shang pensaba ayudarlos, pero es obligada por el otro sujeto a entrar al edificio. Ella lo cuestiona por su actuar, pero el hombre le dice que no era posible sobrevivir sin sacrificar a los demás, y esta le pregunta a su compañero si pensaba lo mismo, a lo que este, con pena, le dice que sí. Volviendo con Ji-Hoo y Hyun, habían logrado encontrar una tienda. Hyun lo resguarda entrando primero él, aunque al final resulta que se trataba de una zona segura. Pero para confirmar, Ji-Hoo utiliza su habilidad, confirmando que no había peligro. Planeaban irse a buscar suministros, y en eso Ji-Hoo le señala que subiendo por esas escaleras llegarían al segundo piso, lugar donde estaba la zona de espera. Ante tal afirmación, Hyun le pregunta cómo estaba tan seguro de eso, a lo que este le muestra el mapa que tenían, y le dice que las 6 puertas eran azules, pero desde que el grupo de Kang llegó, 3 puertas cambiaron de color a rojo, y justamente eran un grupo de 3 personas, así que no debía ser una coincidencia, por lo que deciden investigar lo que había ocurrido. Poco a poco se van acercando a la puerta, hasta que finalmente se encuentran con un camino bloqueando el segundo piso. Decepcionados, deciden investigar en busca de otra entrada, pero al abrir otra puerta, esta comenzó a desprender un terrible olor a sangre. Ji-Hoo utiliza su habilidad y aprecia un color naranja, lo que significaba que era mejor no acercarse, y se da cuenta de que podía usar su habilidad para obtener respuestas, así que la prueba en la reja, solo para descubrir que no tenía ningún color, generándole sospechas, debido a que se suponía que era ahí a donde debían ir para finalizar la misión. Volviendo con el grupo que se quedó con el monstruo, estos se toman de las manos y comienzan a huir, pero el monstruo les lanzó sus ganchos, dando en el blanco al pobre chico. Aquellos que sobrevivieron escucharon el grito de desesperación de la chica, pero aún así decidieron seguir avanzando,
aunque uno de ellos pisó un pequeño rastro de sangre, con lo cual le permitió al monstruo descifrar la ubicación de los demás supervivientes. La terrible criatura ya se encontraba frente a ellos. Astutamente de su mochila le lanzó un dispositivo esférico en el momento exacto, generando una explosión de luz, dejando cegado al monstruo, oportunidad que tomaron para huir. El viejo logró encontrar un acceso a la zona segura, y al sujetarse a los barrotes, le apareció una notificación permitiéndole acceder, pero para cuando se dio cuenta, su esposa e hija habían quedado atrás. Desesperado, salió corriendo en busca de ayuda, hasta que se encontró con el grupo de Kang, y comenzó a suplicarle por auxilio. Kang planeaba hacer una excepción y ayudarlo, pero en eso se escuchó un fuerte grito. El monstruo ya había atrapado a su familia. El viejo se encontraba al borde de la desesperación, a lo que Kang le dijo que para abrir la puerta solo debía presionar ese botón, y realmente estaba a punto de hacerlo, pero Kang le advirtió que si lo hacía, todos morirían, ya que nadie era capaz de enfrentar al monstruo. Volviendo con Ji-Hoo, logró acceder a la zona segura, pero al igual que en el caso anterior, la puerta inmediatamente se bloqueó, dejando atrás a Hyun, y este pensaba que lo iban a abandonar. Ji-Hoo consideró seriamente esa opción, hasta que se dio cuenta del botón permitiéndole entrar a Hyun, el cual agradeció, pero Ji-Hoo le advirtió que no se confiara. Al subir se encontraron con otros participantes, y escucharon unos gritos, reuniéndose con Kang y el señor, el cual aún estaba dudando. Hyun se percata de que la primera persona en tocar los barrotes era la única con la autoridad para abrir la puerta. Ji-Hoo iba a intervenir, pero tomar esa decisión le correspondía al señor, y este, pese a las plegarias de su familia, con dolor tomó la cruel y dura decisión de dejarlas ser devoradas por el monstruo. Kang lo felicita, pues había tomado la decisión correcta en orden de su supervivencia, pero este solo se quedó tirado en el piso lamentándose. Ji-Hoo también tuvo un momento de lamento y reflexión, y se cuestionó sobre si él hubiera hecho lo mismo si hubiera sido Seonghwa. ¿Habría tenido el valor de salvarla?